por un nuevo amanecer y el florecer de una conciencia libre. El Centro de Enseñanzas Uriel presenta por Radio Tropical su programa Gnosis Siglo XXI. Un programa que descorre el velo de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis Siglo XXI. Todos los sábados de 4 a 4:30 de la tarde. Amigos de la costa Caribe, tengan todos muy buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida a este programa Gnosis Siglo XXI que se difunde todos los sábados a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Tropical, 1040 en su dial. Sean todos bienvenidos. Hoy les acompaña Beatriz Fernández, Celina García. Y este servidor quien les habla, Tomás Tobar. Bienvenidos. La educación fundamental afirma que el hombre puede lograr el control de la conciencia y adquirir autoconciencia. La psicología revolucionaria tiene métodos, procedimientos científicos para despertar conciencia. Si queremos despertar conciencia, necesitamos empezar por examinar, estudiar y luego eliminar todos los obstáculos que se nos presentan en el camino, empezando desde los mismos bancos de la escuela. En el trabajo esotérico relacionado con la eliminación de los elementos indeseables que cargamos en nuestro interior, surge a veces el fastidio, el cansancio y el aburrimiento. Incuestionablemente, necesitamos volver siempre al punto de partida original y revalorizar los fundamentos del trabajo psicológico, si es que de verdad anhelamos un cambio radical. Amar el trabajo esotérico es indispensable cuando de verdad se quiere una transformación interior completa. En tanto no amemos el trabajo psicológico, conducente al cambio, la revalorización de principio resulta algo más que imposible. Sería absurdo suponer que pudiésemos interesarnos por el trabajo si en realidad no hemos llegado a amarlo. Esto significa que el amor es inaplazable cuando en una y otra vez tratamos de revalorizar fundamentos del trabajo psicológico. Es urgente, ante todo, saber qué es eso que se llama conciencia, pues es mucha la gente que nunca se ha interesado por saber nada sobre la misma. Cualquier persona común y corriente jamás ignoraría que un boxeador al caer noqueado sobre el ring pierde la conciencia. Es claro que al volver en sí, el desventurado pugil adquiere nuevamente la conciencia. Secuencialmente, cualquiera comprende que existe una clara diferencia entre la personalidad y la conciencia. Al venir al mundo, todos tenemos en la existencia un 3% de conciencia y un 97% repartible entre subconsciencia, infraconsciencia e inconsciencia. El 3% de conciencia despierta puede ser acrecentada a medida que trabajemos sobre sí mismo. No es posible acrecentar conciencia mediante
procedimientos exclusivamente físicos o mecánicos. Indudablemente, la conciencia solamente puede despertar a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Eres amor, eres inspiración, eres sol radiante. En Gnosis, siglo XXI, consejos de la naturaleza para la salud del hombre. En la tarde de hoy estamos obsequiando algunas fórmulas para algunas enfermedades, y en el nombre del Dios Todopoderoso hoy estamos tratando acerca de una planta maravillosa, la sábila, la cual tiene grandes propiedades para regenerar nuestro organismo. Las venas varicosas pueden ser muy dolorosas y graves. Deben tener atención médica adecuada. Debido a que los científicos consideran a la sábila un estimulador biogénico y una hormona de las heridas, mucha gente ha probado la aplicación externa del jugo de sábila en el área afectada. En algunos casos, los resultados han sido muy positivos. Ciertamente, todos coinciden que no causa ningún daño. Para los dolores de cabeza, en este tratamiento, la sábila, pues para la mayoría, resulta muy favorable. Muchos logran tener un gran alivio, y eso se debe al efecto sedante que produce la planta. Es más importante tener en cuenta que antiguamente, por ejemplo, se colocaba un corte de hoja sobre la frente para aliviar dolores de cabeza. Hoy, por ejemplo, podemos empapar una tela con el jugo de sábila, recostarnos y dejarla actuar sobre la frente. Si el dolor de cabeza lo causa la presión de la sinusitis, por ejemplo, la tela puede cubrir los ojos y las mejillas. Sin embargo, con solo rociar o salpicar un poco de jugo en la parte superior de la cara y la frente, a menudo obtendremos muy buenos resultados. Y este procedimiento se puede repetir tantas veces como deseemos. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de la sinusitis, se produce un dolor no solamente en la cabeza, sino en todo el área de la cara. Hasta aquí nuestras fórmulas para el día de hoy. En el próximo programa, mucho más acerca de las fórmulas de la naturaleza. Bueno, hermana, me llama mucho la atención este tema de la sábila. Una vez, hablando con un señor, cuando se le habló sobre el jugo de sábila, él decía, no, pero es que yo he entendido que la sábila utilizan para cuestiones mágicas, para guindarla tras la puerta de la casa y para que proteja la casa, ¿verdad? O sea, generalmente las personas utilizan o ven a esa mata como un elemento de pronto de magia, elemento de protección, y de pronto no sabe las propiedades curativas que tiene esta planta. Actualmente ya la han descubierto y se han hecho todos los cosméticos, jugos, todo esto lo están industrializando, pero realmente es bueno que en su casa tenga una mata de sábila y nunca sabe en qué momento le va a servir. Entonces es buena esta recomendación, y también les invitamos
a todos nuestros radioescuchas que asistan a los centros de conferencia, que son gratuitos. Tenemos centro de conferencia en toda la costa. También los invitamos también para que nos visite por la página web que se está transmitiendo en vivo. Entre en Google, coloque Centro de Enseñanzas Uriel, ahí tienen el enlace para que se ubique aquí a Radio Tropical y puedan ver este programa en vivo. Entonces, la hermana Celina, ¿cuáles son los centros de conferencia en los cuales vamos a invitar a nuestros oyentes? Bueno, el Centro Gnóstico de Enseñanza Uriel invita a todos, sin distinción de clases sociales, políticas o creencias religiosas, a los centros de conferencia completamente gratis. Nosotros nos encontramos en Soledad, calle 69, número 1411, urbanización Villestadio, entrada por la bomba de combustible. Horario son los domingos a las 4 de la tarde. En Santa Catalina, Bolívar, en casa de la señora Benedí Góngora, en el barrio Cajagual. Domingos 10 a.m. y 11 a.m. En Repelón, casa de la señora Asteria Carrillo, frente a la bomba de combustible, los sábados a las 2 p.m. Palmar de Candelaria, casa de la señora Arayidis Blanco Aguilar, los jueves a las 6 de la tarde. Les invitamos a escuchar el programa Gnosis Siglo XXI por emisora Fuente de Cartagena en el dial 920 AM los domingos a las 9 de la mañana. Sintoniza el programa Gnosis SOS los días viernes de 7:30 a 8 de la noche por Radio Aeropuerto. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. Las personas se la pasan la mayor parte de su vida sintiéndose ofendidas por lo que alguien les hizo. Bueno, realmente nadie nos ha ofendido. Son nuestras expectativas de lo que esperábamos de las personas las que nos hieren. Y las expectativas las creamos nosotros con nuestros pensamientos. No son reales, son imaginarias. Si esperamos que nuestros padres nos dieran más amor y no lo dieron, no tengo por qué sentirme ofendida. Son mis expectativas de lo que un padre ideal debió hacer conmigo los que fueron violadas. Y mis ideas son las que se lastiman. Si espero que mi pareja reaccione de tal y cual forma y no lo hizo, mi pareja no me ha hecho nada. Es la diferencia entre las atenciones que esperaba que tuviera conmigo y las que realmente tuvo, las que me hieren. ¿Estoy enojado con Dios? Son mis creencias de lo que debería hacer Dios las que me lastiman. Dios jamás ofende o daña a nadie. Un hábito requiere de sus partes para funcionar. Si pierde una, el hábito se desarma. El hábito de sentirnos ofendidos por lo que otros nos hacen desaparece cuando conozcamos mejor la fuente de nuestras ofensas. Cada uno de nosotros, al nacer, nace libre, auténtico, pero nuestra verdadera naturaleza es suprimida y sustituida artificialmente por conceptos que nuestros padres, la sociedad, nos enseñan. Pero entonces, ¿cómo podemos perdonar? Primero tenemos que entender que nadie nos ha ofendido. Son las ideas que tenemos acerca de cómo deberían actuar los demás. Debemos dejar a las personas ser, que guíen su vida como mejor les plazca. Es su responsabilidad. Sí, podemos darle algún consejo,
pero permitir que tomen sus propias decisiones. Es su derecho divino por nacimiento. Nadie nos pertenece, ni padres, amigos, parejas. Todos formamos parte del engranaje de la naturaleza. Dejemos fluir las cosas sin resistirnos a ellos. Amar y dejar ser. No somos perfectos, ni aún nuestros padres, nuestros amigos, nuestra pareja. Es un concepto humano, es un concepto creado por el hombre. Y, por último, debemos disfrutar de la vida, intoxicarnos con la vida. La vida real es más hermosa y excitante que cualquier idea que tengamos del mundo. Debemos disfrutar este periodo de vida, este corto periodo de vida que tenemos. Solo tenemos tiempo para vivir, disfrutar y ser felices. Nuestra compañera la muerte, en cualquier momento, de forma imprevista, nos puede tomar entre sus brazos. Es superfluo gastar el tiempo en pensar en las ofensas de los otros. No podemos darnos ese lujo. A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. Bueno, en la tarde de hoy queremos tratar un tema fundamental en la sociedad como personas, el cual es el uso de nuestro verbo. Y vemos que está actualmente muy degenerado. Dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque todos ofenden en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar el cuerpo. La palabra cargada de ira es un puñal asesino que hiere la conciencia del prójimo en el mundo de la mente. He aquí que nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que obedezcan, y gobernamos todo su cuerpo. Así también las naves, tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Esta reflexión, pues, es bueno tomarla con un propósito de, en estos estudios, ir haciendo ciertas correcciones, tener cierta disciplina sobre nuestro propio verbo. Nosotros debemos reflejar un cambio. De hecho está que la gnosis tiene el aspecto, digámoslo así, público, intelectual, y tiene el aspecto de autognosis, o sea, interno. Y cuando el discípulo entra en el aspecto de autognosis, pues eso se refleja en que va a corregir muchas cosas que le hace daño a él mismo y le hace daño a los demás. Y como dice en la Sagrada Escritura, no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Pues tiene diferentes matices de interpretación.
pero vamos a verlo en el aspecto del verbo. Nosotros tenemos el poder de crear, tenemos el poder de destruir a través de la palabra, a través del verbo. De todas maneras, cuando el ser humano aprende a conocerse a sí mismo, conocer su estado interior, se da cuenta que antes de articular cualquier palabra, va a conocer, va a descubrir quién es el que quiere articular tal o cual palabra. Fíjese que el maestro Samael menciona que el estampido de un cañón, la vibración que produce esa explosión, produce pues de tal manera que puede partir los vidrios de una ventana, la vibración que produce el sonido. El verbo es sencillamente la articulación del aire a través de nuestras, digámoslo así, cuerdas vocales y la articulación de nuestra lengua para emitir un sonido que viaja a cierta frecuencia y es recibida por el oído y crea en el individuo que lo recibe una reacción, ya sea de tipo intelectual, de tipo instintivo, sexual, emocional, etcétera, etcétera. Entonces, en la forma en que la palabra o el sonido viaja a través del aire y es recibida, pues se convierte en un alimento que puede destruir o puede construir otro ser humano. Entonces, todo ser humano tiene ese poder en el verbo. Lo que pasa es que nosotros, como no le damos el valor que se merece, hacemos daño con nuestra palabra. Esa es la razón por la cual todo discípulo gnóstico o cualquier persona que está en la senda de la religión, una de las cosas que debe corregir es el verbo. Muchas veces nosotros ofendemos, herimos y discutiendo sobre Dios, tomamos las cosas de Dios como una discusión y ofendemos otras religiones. O sea, estamos utilizando el verbo no como realmente nuestro ser pues quiere que uno la coloque, sino manejada por nuestros egos. Es obvio que hacemos daño a los demás. No sé qué otra intervención le quiere dar sobre este tema. Bueno, miremos sin el ánimo de criticar a nadie, pero día a día o en el transcurrir de nuestra existencia vemos muchos casos, oímos muchos casos relacionados con el verbo, mirando que nosotros mismos hacemos mal uso del verbo, porque si en la noche nos enseñan que el verbo crea, nosotros no lo usamos para crear casi todo el tiempo, o el 80% del 100% lo usamos para destruir. ¿Qué positivo sería que nosotros usáramos ese verbo todo el tiempo para despertar nuestra conciencia, para esas palabras mágicas que nos enseña la Gnosis, las practicáramos realmente? Pues sería una bendición, porque no solamente nos beneficiaría a nosotros mismos, sino ayudaríamos a la humanidad. Miremoslo desde el punto de vista profano. Aquellas personas que no saben el valor del verbo, cómo lo utilizan para destruir. Y lo más triste es que se destruyen ellos mismos, porque con el solo hecho de mal utilizado, miremos algunos niños que son muchos, o algunas personas adultas que de todas maneras nacieron mudos. Nosotros no tenemos en cuenta eso y ni siquiera nos damos cuenta por qué, pero realmente ese es el resultado del mal uso del verbo. Entonces hay que reflexionar sobre esto. Miremos que nosotros con esta información ayudamos a muchas personas, para que esas personas que nos escuchan, que nos oyen, pues realmente se puedan ayudar a otras personas que no están oyendo, porque realmente con ese mal uso, con esas malas palabras, no solamente uno hiere, sino que muchas veces maldice todo el tiempo, y esto pues nos trae consecuencias económicas,
nos trae desgracia a nuestras familias, nos trae que nosotros mismos lleguemos, nos vayamos yendo a una nota demasiado baja. Y esto pues es lamentable porque realmente el verbo nos está, en vez de usarlo para construir, lo usamos para destruir. Bueno, y además que dice lo que acaba de leer la hermana Beatriz, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea que el verbo debería ser en el ser humano un reflejo o dirigido por nuestro real ser. Cuando el verbo lo dirige en nuestro real ser es edificante, puede crear cosas nuevas, puede construir, puede alimentar, puede sanar. Solamente con el verbo puede sanar a alguien, puede levantar el muerto, como en el caso del Maestro Jesús. Fíjense el poder que tiene el ser humano. También la Sagrada Escritura menciona que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. O sea que el ser humano, dentro del ser humano existe el hombre a imagen y semejanza de Dios. Cuando el ser humano se le manifiesta ese hombre, el auténtico hombre, entonces el verbo se hace carne en el hombre y puede crear cosas nuevas. Desafortunadamente nosotros estamos cargados de tantos errores o defectos de tipo psicológico que ese verbo es manipulado por nuestro propio demonio interior. Y también como tiene el poder de crear, ese verbo crea nuestra propia desgracia, nuestro propio dolor, nuestro propio sufrimiento, nuestras enfermedades. Cada vez que alguien articula una palabra, eso viene de pronto de un estado interior, ya sea de tipo intelectual, un pensamiento se hace parlante, una emoción se hace parlante, una forma instintiva se hace parlante, y ese tipo de energía crea a través del espacio. La misma vida se encarga de darle forma a todos esos deseos, a todas esas palabras, etcétera, etcétera. Entonces debemos ser un poco cuidadosos y que nuestra palabra sea edificante. La hermana Beatriz iba a comentar algo sobre esto. Bueno, dice que en el principio era el verbo, es decir, que en el cosmos la creación se ha dado a través de la escala musical, los 7 tonos, y esto se ve reflejado en los 7 rayos de la creación. Es decir, allí existe un orden, no es algo caótico. Y se relaciona también la laringe con nuestro sexo. Existe una poderosa energía, una energía prístina, con la fuerza para crear. Y cuando nosotros especialmente conocemos el trabajo con el suprasexo, con la magia sexual, esas energías de la libido deben ser transformadas en poderes de luz o de tinieblas. Y bueno, ya nosotros que conocemos esta relación, ese poder del verbo, entonces tenemos el propósito de hacer buen uso de nuestras energías sexuales. Entonces obviamente debemos corregir nuestro verbo. Eso quiere decir que la íntima relación de la glándula que está en la garganta, la laringe, en nuestro sistema endocrino, eso restablece con nuestra capacidad sexual, porque es la que ha creado todo. Y cuando las personas abusan del verbo, pues está degenerando sus aspectos sexuales. Y cuando abusa del aspecto sexual, está degenerando su propio verbo. No tiene el poder del verbo. Fíjense que ustedes han visto oradores que tienen poder en sus capacidades del verbo, unas capacidades que a cualquiera persona puede manipular. Se tiene un poder y ese poder es sexual. Personas que dicen muchas cosas pero no dicen nada, y seres que dicen cosas sencillas pero lo dicen todo. O sea, construyen la psique del ser humano una serie de reacción
favorable, que lo invita a la reflexión y lo invita a una transformación interna. A veces con el verbo se tiene la capacidad, utilizado a través de ese arte divino, pues a través de la palabra, a través de la música bien articulada, estimula unas emociones superiores que estimulan nuestra conciencia, y esta pues aviva la necesidad de buscar lo místico, lo divino, lo trascendental. Fíjense qué maravilloso sería si en vez de decir vulgaridades, de andar en chisme, en cuento, de a ver qué dice el compadre o la comadre, utilizábamos esa fuerza sexual y ese verbo para construir, para edificar, para formar, para educar a nuestros hijos, para educar nuevamente a nuestros familiares, porque realmente tenemos que reeducarnos. A veces en una familia se maldice, se dicen palabras muy graves, se corrige con un verbo muy fuerte. Entonces esa educación que le está dando a través de ese verbo, pues obviamente está destruyendo su propia familia. Cuando la persona empieza a mirar hacia adentro, reconocer que ese verbo debe estar dirigido por nuestro ser, esas correcciones internas aflora a través de su palabra, y ya las palabras, sin decir tantas cosas, pues van a ser, la articulación de esas palabras van a ser edificantes, que va a llegar a la profundidad de la conciencia de otro ser humano. He mencionado siempre, os ha mencionado que una cosa es cuando habla el ego y otra cosa es cuando habla la conciencia. Cuando habla el ego, utiliza el verbo, obviamente que esa frecuencia va dirigida para el ego de las otras personas, pues la captura a través del oído y llega a las neuronas, y esa falsa secretaria que se llama la personalidad la lleva a centro equivocado y crea unas reacciones mecánicas inconscientes en todos los seres humanos. Pero cuando esa palabra es articulada y dirigida por la conciencia, la frecuencia que emite es completamente diferente, que jamás la puede capturar el ego. Llega a las profundidades de la conciencia y le estimula a la otra persona la necesidad de transformarse interiormente. Entonces nosotros, estando en estos estudios, podemos permitir que la conciencia sea la que tome esa palabra y pueda dirigir la familia, pueda dirigirse en el hogar, en el trabajo, en la calle. Entonces tus palabras van a ser una palabra de bendiciones. No es decir Dios te bendiga, no, porque a veces lo decimos hipócritamente. Sencillamente, una palabra llegada por la conciencia es una palabra que llega a la profundidad de la conciencia de otro ser y le va a permitir una reflexión. Se puede desarmar las fieras. Por eso decía el maestro Mahatma Gandhi que la inteligencia es superior a la violencia, que una palabra dirigida inteligentemente puede desarmar el traidor, puede desenmascarar el más vil, el traidor, puede amansar la fiera. Sencillamente el poder de la palabra tiene esa capacidad. Pero nosotros también con la palabra podemos avivar el fuego de la ira de otras personas. A través de la palabra podemos avivar la angustia, el desespero de otras personas. Dice el maestro Samael: muchas esposas deberían de vivir aún más si sus maridos se lo permiten, porque esas palabras mal dirigidas daña no solamente la parte intelectual, sino psíquica del ser humano, y le crea un estrés que eso envenena su sangre y su tiempo de vida se va cortando. Dice el maestro Samael que muchos esposos deberían vivir aún más si sus esposas se lo permiten, porque sus acciones, sus palabras, en vez de construir y darle vida a su ser amado aparentemente, lo está destruyendo. Y normalmente los seres humanos tienen la particularidad de destruir lo que más se ama. Decimos que amamos y es lo primero que destruimos. Dice el maestro Samael que muchos padres deberían de vivir aún más si sus hijos se lo permitieran. Muchas veces los hijos dicen: ese viejo, ese tal, articula su palabra para
dañar eso que le dio la vida y que ha luchado para que él siga existiendo. Y también dice el maestro Samael que muchos hijos deberían de vivir mucho más si sus padres se los permitieran. O sea, el verbo tiene el poder de construir. Fíjese, en la actualidad, el medio en que vive la familia, el medio social, la violencia que existe en la sociedad, eso surge de la familia. Cuando un niño está pequeño, el padre tiene el poder de ir adiestrando a ese niño. Él trae una mente dúctil que él puede colocar en ese papel en blanco. El padre tiene la capacidad de colocarle lo que él quiere que sea su hijo. Pero si un niño en un proceso de formación donde su mente es dúctil y que tiene el padre la capacidad de irlo formando y empieza a formarlo con palabras gruesas, palabras vulgares, palabras ofensivas, llenas de miedo, palabras llenas de violencia, es obvio que eso es lo que va creando la personalidad de ese niño, un verbo mal utilizado. Y el resultado de eso vemos la violencia actual en los jóvenes, pero sencillamente porque utilizamos mal ese verbo. Entonces eso es la necesidad de nosotros de despertar nuestra conciencia, que sea nuestro ser, nuestra conciencia que dirija esa palabra, que nuestra palabra sea una palabra que dé vida, que edifique, que cada vez que tú articulas una palabra, todo el mundo reflexione a través de esa palabra, porque en ella se manifiesta la conciencia. Por eso los estudios gnósticos va dirigido a eso, a despertar de la conciencia. Noto, por ejemplo, en el campo religioso, hermana, que cuando van a dirigirse al público y hablar de Dios, siempre se dirige y utiliza ese verbo para tildar a otras religiones como lo malo. O sea, utilizando el verbo para hacer daño, para ver al compañero de la religión como enemigo. Muchos utilizan el micrófono para utilizar esa palabra para hacer daño a otro, insinuándole al vicio, insinuándolo al consumo de alcohol, insinuándole, creándole en la psique al ser humano pues la necesidad de que se degenere una sociedad de consumo. Muchos utilizan el verbo, esa palabra, para llevar a la gente a que se maten uno contra otro, a la violencia. Es que si supiera, por ejemplo, un locutor o una persona detrás de un micrófono, el poder que tiene contra a la sociedad, en vez de ir riéndose, mejor debería ir llorando, porque no sabe el grave daño que le está haciendo, y obviamente que la misma vida se encarga de establecer un orden en todo eso, y en la próxima existencia tiene que pagar ese delito. Por eso, yo, pues, en este caso, pues, reflexionemos que nosotros debemos utilizar este medio, esta palabra, ese poder, para que una sociedad sea más digna, más respetable, sea más espiritual. No utilicemos para vender cosas, ni para insinuarle que hay que dar diezmo, ni insinuarle que Dios recibe dinero, no. Hay que llevarle a la conciencia del ser humano la necesidad de cambiar internamente. Porque, repito, los cambios del ser humano no se dan porque tú crees en Dios, sino cuando tú internamente elimines los factores que producen la violencia, la guerra, el odio, el miedo, elimines tus propios agregados de tipo psicológico. Utilicemos el verbo para que las personas cambien y eliminen sus propios agregados, y entonces es un verbo edificante. Muchas veces nosotros herimos a nuestros compañeros, a nuestros seres queridos, no solamente a través del verbo, sino con el tono de nuestra voz, con nuestros gestos, nuestras actitudes. Recordemos estos consejos del maestro Samael para antes de hablar, y cuidemos que nuestras palabras tengan estos tres elementos: que sea buena, que sea verdadera, que sea dulce, agradable y estética. No, y es que nosotros articulamos de una forma tan rápida y articulamos de una forma tan violenta, imponiendo nuestras ideas, nuestros deseos,
todos quieren o todos queremos someter la mente de otro, y muchas veces no terminamos o no termina la persona de hablar cuando nosotros ya queremos contrarrestar. O sea, ahí no hay un aspecto de conciencia. Si nosotros tuviéramos una personalidad un poco más pasiva, aprendiéramos a escuchar, entonces vamos a aprender a hablar. Pero mientras nosotros no podemos aprender a escuchar y reflexionar de lo que escuchamos, qué reacción provoca en mí eso que estoy escuchando, obviamente no voy a aprender a utilizar el verbo para edificar. Siempre vamos a reaccionar en forma inconsciente ante las cosas que estoy escuchando. Entonces, es cuestión de un cambio individual. No es cambiar, decir que hay que cambiar, ni decir que Dios cambia, ni que Dios salva, sino que sencillamente tenemos que ir mirando nuestro estado interno, nuestra reacción interna ante lo que escuchamos, para poder articular el verbo sagrado que edifique y que realmente llegue a la conciencia. La hermana Celina creo que me iba a decir algo respecto a este tema. Bueno, fíjese que estos temas son tan importantes e interesantes. Una vez iba en un taxi y el señor me contaba que no quería llegar a su casa porque le estresaba tanto llegar a su casa, porque realmente su esposa le servía su comida y entonces empezaba a darle cantaleta por todas las cosas, porque llegaba tarde, porque no le llegaba la plata correcta, porque tenía que pagar esto, porque tenía que pagar lo otro, que tenía que hacer lo otro. Me decía, eso me estresa tanto que yo no quiero llegar a mi casa. Yo quisiera tener otro hogar, otra familia, otra esposa, porque esto ya estoy que no me lo aguanto. Me sonreí y le dije, o sea que antes de terminar la comida a usted le dan el postre, le dan el pudín. Bueno, él me miró y se sonrió y quedó como que reflexionando este caso y como que diciendo, realmente pues no vale la pena que yo sufra por lo que ella me dice, porque esta mujer me ha hecho comprender de que realmente pues esto no tiene, si yo no le presto valor a esas palabras, pues realmente no me hacen daño, ¿no? Pero para uno transformar esto, pues tiene uno que tener como que esa conciencia, ese Dios dentro de uno para uno poder transformar esto y realmente pues no darle importancia y esto hace que no le haga a uno daño, no le suba el estrés y no llegue al extremo de que nos abandona o que abandonemos. Y de mi parte he mirado lo que es un animal. Cuando uno le grita, la reacción que tiene. Cuando uno le habla suave, cuando uno le habla en tono, ellos se entienden. Son tan inteligentes que con el verbo, según como uno les hable, ellos hacen lo que uno quiere. Entonces, es bastante el poder que uno tiene o el poder del verbo, que realmente, si uno reflexionara o se diera cuenta de las cosas que hace, pues se va a dar cuenta en un momento cuando está ofendiendo, cuando hace daño, cuando como tiene que ser prudente para poder estar ahí. O sea que definitivamente hay que despertar conciencia. Bueno, entonces el tema es muy agradable, pero pues acabó el tiempo. Le damos las gracias a todos nuestros radioescuchas por permitirnos entrar en sus hogares. Espero que reflexionemos sobre esto y nuevamente estaremos con ustedes el próximo sábado a las 4 de la tarde. Hoy los acompañó Beatriz Fernández, Celina García. Y este servidor quien les habla, Tomás Tobar. Para todos, paz inverencial.